Muy buenas tardes a todos los que escuchan en el día de hoy este grandioso podcast sobre acción psicosocial y educación. Somos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en la tutoría de Héctor Fabio Rivas Martínez con el código 403026-236. Bueno, la educación como eje fundamental para la construcción social requiere de un análisis desde la mirada, desde la complejidad, puesto que involucra los diferentes actores y ámbitos en los que se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. Bienvenidos a otro podcast más con los compañeros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bueno, pues el día de hoy les venimos hablando sobre unas preguntas de reflexión del psicólogo en el campo educativo. ¿Sí? Tengo una pregunta muy interesante, el cual la vamos a compartir con Yacid. Yacid, ¿cómo estás tú en el día de hoy? Bien, gracias. Y Pilar, quien nos acompaña también en este podcast para el día de hoy. Excelentemente bien, Jorge. Excelente. Bueno, muy bien. Pues tengo una pregunta muy interesante, la cual queremos hacerla a todo oído a nuestros oyentes. ¿Cuáles son los alcances, las limitaciones, retos y oportunidades del desarrollo del psicólogo en los diferentes contextos educativos a nivel nacional e internacional a partir del caso del simulador? Bueno, pues hemos trabajado un caso en el simulador muy interesante que fue de Sebastián, ¿sí? ¿Qué alcance nos brinda en el simulador? El simulador es una herramienta esencial que nos muestra ciertos alcances, como es brindar la orientación y apoyo emocional a los distintos estudiantes que pueden comprender y aceptar su orientación sexual. También nos permite asesorar a los docentes y personas educativas sobre estrategias para crear un entorno inclusivo e incluyente, respetuoso, que pueda contribuir al cambio social y educativo. Bueno, pues Yacid también nos tiene una pregunta muy interesante el día de hoy, ¿sí? ¿O es Pilar? ¿Quién nos va a hablar el día de hoy? ¿Pilar o Yacid? Pilar. Hola, Pilar. Bueno, cuéntame, Pilar, ¿cuál es la pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta súper fantástica e importante. Es ¿cómo el psicólogo educativo aborda el caso del simulador de manera que abordaría desde la acción psicosocial? Oh, qué interesante. Bueno, el caso que nosotros cogimos fue el caso de Sebastián, ¿sí? Desde una perspectiva de apoyo emocional, orientación y educación. En el caso de la orientación sexual de Sebastián, el psicólogo, nosotros como psicólogos, ¿qué podríamos aportar en el tema? ¿Sí? Deberíamos escuchar y apoyar al adolescente, informar y educar, proporcionar información objetiva y educación sobre la diversidad de la sexualidad, eliminando mitos, ritos, o sea, todo lo que de pronto pueda confundir a la población, a la comunidad en general. Fomentar la autoapreciación, ayudar a Sebastián a desarrollar una actitud positiva hacia su orientación sexual. ¿Sí? Trabajar con él en el entorno familiar, buscando un red de apoyo. Sí. También tengo para promover, pues como también en el caso nos hablaba de la deserción escolar, también estamos para promover la inclusión. Muy cierto, ¿sí? En el caso nos hablaba de la deserción. Construir redes de apoyo y facilitar la conexión de este chico en momentos de casos de Sebastián con grupos de apoyo y recursos comunitarios que puedan brindar un respaldo emocional y psicosocial al adolescente. Eso, muy bien, Pilar. Me parece maravilloso esos aportes. Pero Yacid nos tiene una pregunta también interesante. Hola Yacid, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Holman, excelentemente bien. Bueno, empecemos antes de hacer la pregunta con esta frase que me encanta, que es de Lev Vygotsky, donde dice que la educación no
no solo es un proceso de transmisión de conocimientos, sino también de formación de la personalidad y desarrollo de las habilidades sociales. Claro. Esto establece la importancia crucial que tiene la educación en el desarrollo integral de los individuos, ¿no? Bueno, y teniendo en cuenta el caso, tenemos esta pregunta que nos dice que cuáles serían las acciones del psicólogo en el campo educativo para abordar la problemática trabajada en el simulador desde el bienestar y autocuidado. Muy interesante. Tengamos en cuenta que las acciones del psicólogo en el campo de la educación para abordar estas problemáticas que se presentan, ante todo siempre debemos tratar a los pacientes con respeto, constantemente, generando un ambiente de confianza que facilite la interacción de las partes, ¿no? Así como buscar la manera en que los participantes encuentren el amor propio a su existir y su diario vivir de manera más motivada. Siempre en todo momento demostrarles que somos la ayuda y no el problema. Podríamos decir que se podrían realizar evaluaciones psicológicas para comprender la situación de Sebastián y ofrecerle un apoyo emocional, brindar orientación y asesoramiento, no solo a él, sino pues a sus padres y a los docentes, donde se pueda promover un entorno de aceptación y comprensión. También podríamos decir que desarrollar programas de educación sexual inclusivos que fomenten el respeto a la diversidad sexual y la prevención del acoso. Muy interesante, Yacir, muy interesante ese tema, y todo lo tenemos plasmado y direccionado a la práctica en el simulador, ¿no? Todo está orientado hacia el simulador que estamos trabajando. Pilar, ¿nos tiene otra pregunta por ahí que esté en remojo? Sí, señor. Yo tengo una pregunta también muy interesante, como es, ¿cómo se relaciona y se articula la psicología educativa desde lo interdisciplinario y transdisciplinario a partir del caso del simulador, el cual hemos escogido, que fue el caso de Sebastián? ¿Sí? La psicología educativa se relaciona con la orientación sexual de Sebastián de manera interdisciplinaria y interdisciplinaria. ¿Sí? Estas dos psicologías permiten una comprensión más completa de la orientación sexual del chico, del niño o de la niña en el caso de los colegios, ¿no? Pero en el momento pues estamos hablando de Sebastián. Sí. Y facilita el desarrollo de estrategia educativa y de apoyo que considere un bienestar integral, ¿sí? Sí. Para el país. Entonces sí, miramos romper como esas barreras, como ese hielo. Esos paradigmas que se nos vienen presentando, ¿no, Pilar? Son esos paradigmas que a veces encontramos en el camino y en la ruta y que se nos dificulta. Oiga, qué interesante esa pregunta. Y así, para cerrar el día de hoy, ya para cerrar, ¿qué pregunta nos tiene usted como última? Bueno, ¿cuáles son las consideraciones éticas que debe tener en cuenta un psicólogo en su quehacer disciplinar a partir del Código Deontológico, Ley 1090 del 2006, de acuerdo al caso del simulador? Sí. Bueno, podríamos decir que las consideraciones éticas que se deben tener en cuenta como psicólogo en su quehacer disciplinar, primero que todo, no solo quiero hacer la aclaración que no solo en el caso, ¿no?, sino en todos los que tratemos, es la reserva profesional, la confidencialidad de la información, la responsabilidad en los estándares morales y legales, así como propender por el bienestar del usuario en todo momento, con el único objetivo de ayudar a la persona que lo requiere en ese momento, ¿no? Y bueno, ya detallando para el caso específico de Sebastián, sería pues respetar su confidencialidad, evitar cualquier forma de discriminación por su orientación sexual, actuar con imparcialidad y objetividad al brindar orientación a su entorno, ¿no? Muy bien, Yacir. Pues me alegra mucho que hayamos entendido este tema en la tarde de hoy, y me parece maravilloso que podamos comprender toda esta temática que nos trae la acción psicosocial y educación en esta segunda fase, que es componente práctico y prácticas simuladas, ¿sí?
hay que entender algo también muy estricto, que es que la psicología educativa también va más allá de los autores, ¿sí? De las teorías y el desarrollo del conocimiento sobre cómo se desarrolla el cerebro y cuán importante son las emociones en las personas, ¿cierto? Muchas gracias, muy amable por compartir el día de hoy. Yacir, Pilar, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Pilar.